Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy veremos el tema de ecuación de la recta. Las ecuaciones de la recta se pueden clasificar como ecuación punto pendiente, ecuación entre dos puntos y ecuación pendiente ordenada. Recordando que la semana pasada vimos ecuación punto pendiente, es por eso que el día de hoy únicamente veremos ecuación entre dos puntos y ecuación pendiente ordenada. Ecuaciones de la recta entre dos puntos. Para poder realizar ejercicios de este tipo, lo primero que debemos hacer es identificar nuestras coordenadas. Así tenemos la coordenada de A y la coordenada de B. Posteriormente necesito tener un punto inicial y un punto final, en la cual denominaré como A mi punto inicial y B mi punto final. Una vez que tú ya tienes identificadas tus coordenadas inicial y final, pues vamos a sustituir en la fórmula las letras que tienen números, es decir, Y1, Y2, Y1, X2, X1 y X1. Es decir, únicamente las letras Y y X no se van a sustituir, de tal manera que quitando las letras la fórmula nos va a quedar de esta manera. Pero mejor veamos un ejemplo para que quede más claro. Ejemplo 1. David y Pablo están jugando fútbol y se encuentran en diferentes coordenadas. David en D, menos 9,2 y Pablo P, 6,4. Calcular la ecuación de la recta y su gráfica correspondiente. Lo primero que debemos de realizar es identificar los datos. Entonces podemos decir que tenemos D, que es menos 9,2 y P, 6,4. Como observamos, tenemos dos coordenadas y por ello podemos identificar que la fórmula sería la siguiente, en la cual, como mencionamos, vamos a tener que sustituir las letras que ya están numeradas, es decir, Y1, Y2, Y1, Y2, X2, X1 y X1. Así, para eso necesitamos identificar nuestros valores de punto inicial y nuestros valores de punto final. Para mí, D sería punto inicial y P mi punto final. Una vez que yo ya tengo esto, puedo decir entonces que X1 vale menos 9, Y1 vale 2, X2 vale 6, Y2 vale 4. Una vez que yo ya identifiqué estos valores, paso a sustituirlo, escribo la fórmula quitando las letras y voy sustituyendo. De tal manera que nos queda. Así como pueden observar, solo sustituimos. En lugar de X1 pusimos menos 9. En lugar de Y1 pusimos 2. En lugar de X2 pusimos 6. Y Y2 pusimos 4. Una vez que ya sustituimos, vamos simplificando hasta llegar a la ecuación. De tal manera que vamos a sumar, restar o multiplicar signos dependiendo de lo que sea necesario. Así tenemos menos por más va a quedar menos 2. Aquí se convierte en una resta. 4 menos 2 nos da 2. Abajo menos por menos me va a dar más. Se convierte en una suma. 6 más 9 nos va a dar 15. Menos por menos se va a convertir en una suma y nos queda X más 9. Posteriormente, como observamos acá, nos queda una fracción. Si solo fuera el número 2, este multiplicaría únicamente a X más 9. Pero como nos queda en fracción, tenemos que quitar el denominador. Así que el 15 va a pasar multiplicando a Y menos 2. Es decir, nos queda 15 por Y menos 2 es igual a 2 por X más 9. Realizamos esas multiplicaciones y sería 15 por Y, 15Y, 15 por menos 2 me queda menos 30, 2 por X, 2X, y 2 por 9 nos va a quedar 18. Y en esto podemos igualar a 0 de tal manera que el 2X, como está sumando, va a pasar restando. El 18, que es positivo, va a pasar también restando. Sumamos en este caso negativos, menos 30 menos 18. Y ordenamos poniendo primero el valor de las X y después el valor de las Y, siendo menos 2X más 15Y menos 48 igual a 0. Y de esta manera ya tenemos la ecuación de la recta. Después nos piden hacer la gráfica y podemos observar que para la gráfica únicamente tenemos que poner las coordenadas. Recordando, como es menos 9,2, voy a irme a la izquierda menos 9
y subo 2 de tal manera que me queda en este punto. Para P, 6,4, me voy hacia la derecha 6 y subo 4. Y una vez que yo ya tenga mis dos puntos, trazo mi recta y de esta manera ya tenemos nuestra ecuación y nuestra gráfica. Veamos otro ejemplo. Si la temperatura de Mérida, que está al nivel del mar, es de 30 grados centígrados y la temperatura de Ciudad de México, que está a una altitud de 2.25 kilómetros, es de 21 grados centígrados, pregunta, ¿cuál es la temperatura de Guadalajara, que está a una altura de 1.56 kilómetros? Y nos dice que expresemos la temperatura en grados centígrados, la altitud en H, que se representa kilómetros, suponiendo que la relación es lineal. Lo primero que debemos hacer es identificar los datos. Así, yo puedo decir que voy a tener T de temperatura y H de altura. Para Mérida podemos observar que me dice que está en el nivel del mar. Tenemos lo siguiente, podemos observar que la temperatura es 30. Nivel del mar quiere decir que sería la altura 0. Si nos vamos para el segundo, como podemos observar, la temperatura de Ciudad de México me dice que es la siguiente. Como podemos observar, nos dice que está a una altura de 2.25 kilómetros y la temperatura 21 grados. Nota, como podemos observar tanto en la redacción como en el ejemplo, la temperatura va a depender de la altura que tengan estas. Así que tenemos que para H va a ser X y para T va a ser Y. Una vez que nosotros ya identificamos nuestros datos, como podemos observar, las coordenadas son las siguientes. Recordamos que una coordenada primero va a la X y después va a la Y, entonces nos queda P1 0,30 y para P2 nos va a quedar 2.25,21. Yo de una vez, como pueden observar, puse punto inicial y punto final. Una vez que nosotros ya tenemos nuestras dos coordenadas, pues ponemos nuestra fórmula. Y como habíamos dicho en el ejemplo anterior, vamos a sustituir los valores. Es decir, vamos a quitar x1, y1, x2, y2. Entonces, quitamos, sustituimos y nos queda la siguiente fórmula. Así tenemos que, pues, nos vamos a decir, y1, ¿quién va a ser? Pues, obviamente vamos a tener a 0, vamos a tener 30, 2.25 y 21. Vuelvo a repetir, sustituimos. Recordamos, x1, y1, x2, y2. Sustituimos. Después, hacemos los procesos, en este caso sumas, restas, multiplicaciones de signos, y nos queda menos por más va a quedar menos, aquí nos queda una resta, 21 menos 30 me va a quedar menos 9, también abajo queda como resta, 2.25 menos 0, pues se queda 2.25, y aquí nos va a quedar simplemente x. Como nos queda como fracción, pues únicamente el 2.25 va a pasar al otro lado multiplicando. De tal manera que nos quedaría 2.25 por y menos 30 y del otro lado nos quedaría menos 9 por x. Así vamos a tener 2.25 por y, 2.25y, 2.25 por menos 30 me queda menos 67.5 y aquí menos 9x. Una vez que ya tenemos esto, lo único que hacemos, despejamos. Si queremos, en este caso, igualar a 0 y tener la ecuación. Ahora, nos preguntan cuál es la temperatura de Guadalajara, tomando en cuenta que temperatura es igual a Y. Pues para poder calcular la temperatura, lo único que tenemos que hacer es despejar la fórmula. ¿Cómo que despejar? Vamos a dejar solo la Y. Primer paso que hice, el 9x que estaba sumando lo pasé al otro lado y quedó menos 9x, perdón. Y después el menos 67.5 que estaba restando pasó al otro lado, en este caso, sumando. Y por último, el 2.25 que está multiplicando a la Y pasó dividiendo. También sabemos que en este caso la altura de Guadalajara es de 1.56 kilómetros, donde h es igual a x. Así,
Sustituimos en la fórmula, como pueden observar, ya no puse la letra Y, puse T porque lo que me están pidiendo es calcular la temperatura. Y como observan, ya no puse la letra X. Aquí voy a sustituirlo por su valor. En este caso sabemos que es 1.56. Y al sustituirlo nos va a quedar de esta fórmula. Pasamos a hacer los procesos aritméticos. Menos 9 por 1.56 nos queda menos 14.04. Más 67.5. En este caso, al sumarlo nos va a quedar 52.96 entre 2.25. Y tenemos entonces que la temperatura es 23.53. Entonces, respondiendo a la pregunta, la temperatura de Guadalajara, que tiene una altitud de 1.56 kilómetros, es de 23.53 grados centígrados. Para poder realizar la ecuación pendiente ordenada, lo primero que debemos hacer es identificar las partes. Como pueden observar, en este caso, la coordenada A0, B, donde B viene siendo el único valor que vamos a tener, la ordenada es el valor de la Y, así que Y es igual a B. Y la pendiente también la vamos a tener, entonces podemos observar aquí que debemos tener M de pendiente y B que es la ordenada. Es decir, en la fórmula el único valor que no vamos a sustituir es la X. Veamos esto con un ejemplo. Una escalera está colocada de tal manera sobre una barda que tiene una pendiente de menos 4 y pasa por la ordenada 5. Calcular la ecuación de la recta y su gráfica correspondiente. Primero obtenemos los datos. Tenemos que pendiente es menos 4 y mi ordenada es igual a 5. Identificamos nuestra fórmula. Una vez que ya tenemos la fórmula Y es igual a M por X más B, quitamos en este caso M y B y paso a sustituir los valores. Así tenemos que en lugar de M ponemos menos 4 y en lugar de B 5. Si quitamos en este caso los paréntesis nos quedaría Y es igual a menos 4X más 5. Hasta aquí tenemos la ecuación, como podemos observar, pendiente ordenada. Y si queremos podemos igualar a 0. Para graficar, nos piden realizar la gráfica. Para poder realizar la gráfica, tenemos que tomar en cuenta que dos puntos. Primero, la ordenada se forma de la coordenada 0,5 y la pendiente se puede dividir menos 4 entre 1, ya que para eso vamos a necesitar graficarla. Por eso ponemos el 1, donde sabemos que en la fórmula de pendiente menos 4 representa Y 1 representa X. Una vez que yo ya identifiqué que mi ordenada es la coordenada 0,5 y mi pendiente la convertí en fracción donde dije que menos 4 es Y en este caso 1 es X, paso a hacer la gráfica. En este caso lo primero que voy a hacer, comienzo con la ordenada. Primero graficamos 0,5. Como es 0, en este caso está sobre el eje X, es 0, no tiene avance para ningún lado, queda en el origen. Y únicamente voy a subir 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí voy a poner mi primer punto, es decir, mi coordenada 0,5, que la voy a llamar A. Posteriormente, para buscar el segundo punto, vamos a graficar con base a estos valores. Primero, siempre vamos a comenzar con el 1. Como 1 es X, o solo me voy hacia, en este caso, hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso me lo va a decir el signo que tenga. Y como es positivo, me voy a ir hacia la derecha. Quiere decir que voy a avanzar un lugar, 1. Ahora me voy a la Y. La Y es menos 4. Como es negativo, me voy a ir para abajo. Voy a contar 4 números para abajo. Si hubiera sido positivo, contaría para arriba 4 lugares. En este ejemplo sería, voy a contar menos 4. Y cuento 1, 2, 3 y 4. Quedaría aquí. Así tenemos entonces que bajé
menos 4 lugares. Y en este punto ya pongo mi segunda coordenada. Una vez que tú ya tengas las dos coordenadas, lo único que quieres es trazar la ecuación de la recta. Y como observamos, así nos queda que la ecuación de la recta es igual a 4x más y menos 5 igual a 0. Y queda representada la gráfica. Veamos el siguiente ejemplo. Se construye una rampa para discapacitados de tal manera que se sabe que la pendiente es menos 1/4 y tiene una ordenada de 7/3. Hallar la ecuación de la línea recta y su gráfica correspondiente. Primer paso, identificamos nuestros datos y tenemos que m es igual a menos 1/4 y nuestra ordenada a 7/3. Identificamos nuestra fórmula, en este caso punto ordenada, y posteriormente vamos a sustituir y en lugar de m vamos a poner menos 1/4 y en lugar de b 7/3. Pasamos a identificar en este caso la fórmula, quitamos los paréntesis y nos queda y es igual a menos 0.25x más 2.33. Nota, se puede dejar también como fracción, ya eso es dependiendo de cómo uno lo desee dejar. En este caso yo lo voy a poner con decimales. Una vez que ya tenemos nuestra ecuación, vamos a identificar lo que viene siendo nuestra gráfica. Para identificar en este caso, pues nuestra gráfica haremos el siguiente caso. Primero, nuestra coordenada lo vamos a identificar como una coordenada completa, es decir, 0,7/3. Y así la pendiente, como ya está en forma fraccionaria, únicamente voy a identificar sus valores. Recordando que el de arriba, menos 1, que es el numerador, representa a y, y el denominador 4 va a representar a x. Para poder graficar, comenzamos con la ordenada, o es decir, su coordenada completa. Y me dice que es 0, quiere decir que no existe la x, estoy en el origen, y voy a subir 7/3. Como observamos anteriormente, yo dije que 7/3 es igual a 2.33. Lo que voy a hacer es subir 2.33, de tal manera que nos queda aquí la coordenada. Una vez que yo ya tengo mi primer punto, para buscar el segundo punto, me voy a basar de la pendiente, comenzando como en orden, primero la x, voy a avanzar 4 lugares, como es positivo, se va a la derecha y avanzo 1, 2, 3 y 4. Una vez que yo avancé los 4, me dice la fórmula que es menos 1. Voy a bajar. Si hubiera sido positivo, subiría. En este caso, baja. Y me queda de esta manera. Pongo mi segundo punto y únicamente trazo mi línea recta. Y de esta manera ya terminamos. Hallar la ecuación y su gráfica. Es decir, que nos queda la ecuación de la recta es punto 25x más y menos 2.33. Recordando que lo que hicimos aquí únicamente despejamos para igualar a 0. Como era menos 0.25, en este caso pasó sumando y el 2.33 que era positivo pasó restando y la y solo conservó su signo. Por mi parte es todo el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.